Cuando hablamos de los demonios, hay que siempre pensar sobre el origen de los demonios. La pregunta de los demonios, ¿de dónde surge? Es bastante amplia y puede tener varias respuestas dependiendo del enfoque que se le dé al tema como tal. En la religión, ocultismo y folclórico, un demonio es un ser sobrenatural, descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. La palabra griega original para poder determinar la palabra demonio es daimon. Es un neutro y no contiene ninguna connotación necesariamente negativa. En sus inicios, para los antiguos griegos, en la cultura helénica, no había algo como satánico o macabro. Eso sería por la aplicación del koiné. En el helenístico, en el Nuevo Testamento en griego, el término daimon, y más tarde se atribuyó a ese sentido maléfico a cualquier palabra a fin de compartir la raíz, cuando idealmente fue provisto para denotar simplemente a un ser espíritu o a un ser espiritual. Es lo que se determina. Cuando hablamos de demonio, hablamos de algunas connotaciones difíciles de entender y comprender, porque a lo largo y ancho de toda la cultura, siempre nuestros ancestros o nuestras generaciones ha estado enfocado en la religión cristiana. Se cree que los demonios son ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Esto está dentro de la psique cristiana y dentro de lo que los cristianos lo tenemos como una verdad. Hay varias teorías sobre cuánto, cómo se produjo esta rebelión, mas lo más común es que ocurrió antes de la creación del hombre. Según la Biblia, los ángeles caídos son liderados por Satanás, quien es considerado el príncipe de los demonios. La Biblia dice que es considerado el príncipe de los demonios. Se cree, también se ha creído en este árbol popular, se cree que los demonios tienen el poder de poseer a los seres humanos y causar daño, sufrimiento. En las religiones cristianas, la posesión demoníaca puede ser expulsada por rituales de exorcismo o liberación. Se crea esa imagen de poder liberar a la persona que está poseída por demonios. En cuanto a la concepción más entendida, en la apologética del siglo III, Orígenes señalaba que además que son los malos espíritus los que producen las pestes y las malas cosechas, las pestes, las cosechas, la tormenta, las calamidades y semejantes cosas, decía Orígenes, es producida por los demonios. No solamente a los demonios se le atribuía el tener esa posesión demoníaca sobre la persona, sino que también Orígenes decía dentro de su postulado que los demonios eran causantes de todos los males que había, como las pestes, las enfermedades y todo lo que ocurría era causada por los demonios. Es interesante estudiar a Orígenes. Y desde la Biblia hablamos de posesión demoníaca, influencia demoníaca. Entonces, si Orígenes o las creencias tienen que ver muchísimos, como decía Orígenes, que todo lo que ocurre son causantes, los demonios. Entonces hay que hacer un análisis. ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está el gobierno de Dios? ¿Dónde está lo preeterno, lo eterno de Dios para con la sociedad y para con el mundo y para con sus individuos? Yo creo en una posición. Pueden ver cristianos influidos por demonios, sí, influencia puede haber, pero no posesión demoníaca. Porque posesión demoníaca debe entender que el demonio vive en la vida de esa persona. En algunas creencias o en algunos postulados, se cree que el creyente o aquella persona que ha nacido de nuevo, ojo, que ha nacido de nuevo, porque que ha nacido de nuevo tiene un derramamiento de Cristo, en un vaciar, un derramamiento de Dios en su ser. No puede ver posesión demoníaca, porque su casa, su vida está llena de Dios. Y el que está lleno de Dios no puede dejar que otra posesión lo gobierne. Por eso que hay que tener cuidado con aquellas confesiones o declaraciones que se hacen. Si creemos que hay una situación de mal o hay influencia del mal, sí se cree en eso, no se desconoce, pero cuidado, cristiano siendo posesionado por demonios, es de entender que nunca nació de nuevo o nunca tuvo ese creer en Cristo Jesús y nunca tuvo esa nueva vida en Cristo. Pueden ver cristianos influenciados, sí, pero no pueden ver cristianos posesionados, porque posesionar es que Él vive en ti, aquel demonio. Influencias son ciertas características del ser humano que no pueden ser controladas psicológicamente, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Los demonios existen? Sí,
así como existen los ángeles, así como existe el diablo, así como existen lo sobrenatural, también existe lo natural. ¿Sí? En cuanto al origen de los demonios, hay varias teorías. Una de esas teorías más comunes es que los demonios son ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios. Dice que se rebeló las 2/3 partes de los ángeles, se rebelaron contra Dios y fueron arrojados, y entre los cuales iba Satanás. Esta teoría basa en el pasaje bíblico como Judas 6, que habla de los ángeles que no guardaron su primer estado. Y eso está establecido en 2 de Pedro 2:4, que dice que Dios no perdonó a los ángeles. Que lo que se enseña, lo que se dice, lo que se expresa, que las 2/3 partes de los ángeles se rebelaron contra Dios, entre los cuales iba Satanás. Hubo una rebelión en el cielo contra Dios, y esos ángeles fueron despojados del cielo, fueron despojados de su soberanía y fueron arrojados. Y el libro de Judas lo expresa, que ellos están atrapados o están encarcelados, que es la palabra correcta, están encarcelados estos ángeles en cadenas, en prisiones. Eso dice el libro de Judas, con cadenas. ¿Qué sería lo que llevó a pecar a los ángeles? Pueden ver que hay algunas posiciones o connotaciones. Lo primero que hay que notar es que lo que crea un conflicto en el ser es la rebeldía. Pero ahora esa rebeldía trae como consecuencia la desobediencia. En el cielo se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el soberano, contra el eterno. Es interesante notar, y este tema hay que ponerle mucho enfoque y mucha madurez para poderlo entender. Hay otra teoría que dice que los demonios es el resultado de la unión entre los ángeles caídos y los seres humanos, como se escribe en el libro apócrifo de Enoc. También se ha sugerido que los demonios son el resultado de la corrupción de la naturaleza humana, como describe en el libro de Génesis. Estas teorías no son aplicablemente aceptadas. No hay mucho debate. Y esos debates deben ser tomados con madurez. Los demonios son seres sobrenaturales, descritos como algo que no es humano, que usualmente resulta malévolo. En la religión cristiana se cree que los demonios son ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Hay varias teorías sobre el origen de los demonios, pero no hay que usar respuestas definitivas. Siempre hay que poder entender aquello. Suscríbase a nuestro canal, denle like a la campanita, síganos en las redes sociales. No se olvide, JB Comunicaciones TV, JB Sucesos, pronto Radio Online. Si quieres ese contenido, te lo dejo en mi link de los comentarios. No te olvides,